Ahí están los hechos, profundizamos, ofrecemos el contexto a nivel interno, a nivel internacional, con dos invitados, Breno Altman, periodista, director de Ópera Mundi de Brasil. Breno, qué placer, gracias por acompañarnos. El profesor Jesús David Rojas, vicepresidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, profesor universitario, experto en Derecho Internacional Humanitario. Profesor, un placer, gracias por acompañarnos. Gracias a ambos. Quiero comenzar en medio de este análisis por esta coyuntura, porque hay un hecho evidente. Quiero preguntar la visión de ambos, desde el derecho, lo académico, desde la visión periodística, el mensaje que se envía desde la Cruz Roja Internacional cuando dice, en este asunto nosotros no nos involucramos. Breno. Porque la Cruz Roja sabe lo que se pasa en Venezuela con esa cuestión de los corredores para la ayuda humanitaria. No pasa de una provocación, o sea, se trata de una operación que tiene como objetivo el conflicto, la desestabilización, la confrontación, para generar un pretexto para la estrategia agresiva de Estados Unidos y sus aliados internos, tanto en Latinoamérica cuanto acá mismo en Venezuela. La Cruz Roja sabe que nos está hablando de verdad de ayuda humanitaria, que nos está hablando de los problemas reales de Venezuela. Es una hipocresía, ¿no? Se congelan los activos de Venezuela, se impide su vida económica normal y después se ofrece ayuda humanitaria. Es una hipocresía. Lo que se está produciendo con ese tema por parte de esos sectores de la derecha es crear una trampa, una operación que genere pretextos para una operación militar. Profesor. La Cruz Roja Internacional es un organismo imparcial y eso es lo que ha hecho que se le reconozcan todas las partes beligerantes de un conflicto como eso. Si ella se accede a una situación, está tomando partido por uno de los dos pretendientes de la presidencia, el presidente electo y el presidente que se está autoproclamado. No les es permitido eso. Y la ayuda humanitaria, sin el aval de un organismo de esta categoría, tiene el problema de que no sabemos en qué condiciones viene. Pudiese venir envenenada, pudiese venir vencida, pudiese generar más enfermedades que beneficios. Además que tiene que haber un acuerdo con el gobierno que la está recibiendo, porque a pesar de que no hay un conflicto armado en Venezuela, es el gobierno que tiene que aceptar, porque se tiene que hacer responsable de las posibles violaciones a la neutralidad y a la protección que significa la Cruz Roja. Y eso no se lo garantiza en este país Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no manda aquí, yo creo que ni a la conserje de su casa. Es una persona que no es reconocida institucionalmente, por más que muchos países la hayan reconocido, a lo interno nadie lo reconoce, ninguna institución lo reconoce. Él no se puede hacer responsable de la seguridad de miembros de la Cruz Roja de ningún organismo internacional en una situación de conflicto. El presidente Maduro, a quien no lo reconocen, pero le exigen que acepte la ayuda humanitaria. Es paradójico, porque parece un juego de palabras, mientras no te reconozco, a quien reconozco, porque la pidió. Además que el señor Guaidó tiene una particularidad, todas las cartas que él firma, las firma como presidente de la Asamblea Nacional y presidente provisional de Venezuela. En Venezuela, según nuestra Constitución, nadie puede ostentar la jefatura de dos ramas del poder público. Eso implica que él sabe que él no es presidente, porque él es presidente supuestamente solamente de la Asamblea, no presidente provisional, porque si no, él no podría firmar la carta de desacato. Entre otras cosas, de una Asamblea Nacional en desacato. Está en desacato, además. Pero además, él está diciendo en todas las comunicaciones al gobierno norteamericano, a la OEA, a las designaciones de embajadores, firma con los dos cargos. Entonces, si están acusando al presidente Maduro de que es un dictador por la concentración de poderes, pareciera que quien lo está alegando es una persona que tiene esa ansia de dictador. A él le falta nombrarse presidente del Tribunal Supremo, presidente del Consejo Nacional Electoral y presidente del Poder Ciudadano, para concentrar todo el poder. Él cree que de verdad es Luis XIV, que es una persona que el Estado soy yo. Él no sigue a nadie. Además que nadie lo ha juramentado. Según la ley de juramentos de Venezuela de los años 40, vigente, a uno lo tiene, para antes de asumir un cargo, tiene que ser juramentado por un funcionario público de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y la palabra presidente provisional no aparece en ninguna parte de la Constitución. Además, él se autoproclamó en esa forma y tendría un lapso, en todo caso, que pasó con cuando murió el presidente Chávez electo, de 30 días para convocar elecciones. Pero resulta que la Unión Europea le exige al presidente Maduro que convoque elecciones, no se lo exige a Juan Guaidó, que es el que supuestamente... Sí, realmente parece un juego de palabras y es una verdadera contradicción. Lógica,
y que la gente que está fuera del país puede que no lo conozca, pero la gente que está dentro del país, por eso no lo obedece. Y por eso el prestigio de la Cruz Roja Internacional, que en Venezuela existe, la Cruz Roja Venezolana existe desde 1897, no es un cualquier organismo. El principio rector es protección a los civiles, imparcialidad y ayuda humanitaria para todas las partes involucradas. Aquí no hay parte involucrada, hay una persona que se autoproclamó. Ahora, Breno, si revisamos el panorama internacional de los últimos 10, 20 años, en las últimas 2 décadas, ¿qué experiencia deja esa presunta ayuda humanitaria cuando intenta ser de manera específica manipulada por el gobierno de los Estados Unidos? Por el Estado, porque han sido distintos gobiernos. Tenemos un caso muy ejemplar de eso en términos internacionales, que fue lo que se pasó con Libia. Acordémonos que el tema de los ataques a Libia tenía como justificativa la ayuda humanitaria. Todos los bombardeos, la operación de la OTAN, todos los ataques contra Libia tenía como justificativa la ayuda humanitaria, que supuestamente el entonces dirigente de Libia, el coronel Gaddafi, no la dejaba ingresar en el país. Entonces, bajo ese tema de la ayuda humanitaria hay mucha operación estratégica de guerra. Y los Estados Unidos, en particular, después de los años 90, después de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética, han manipulado mucho más que en cualquier otro momento de su historia el tema humanitario para construir una estrategia de intervención. Porque el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, no permiten a un país que imponga a otro la derrocada o el establecimiento de un gobierno. No permite a los países que impongan por la fuerza, por la intervención, un cambio de las situaciones internas. El principio central de la Carta de las Naciones Unidas es la autodeterminación de los pueblos de las naciones. Entonces, para burlar ese principio, ¿qué hace Estados Unidos y sus aliados? Bueno, el tema humanitario. No estamos acá para imponer un gobierno, no estamos acá para interferir en una situación interna, estamos acá para defender una ayuda humanitaria a los que sufren. Primero generan los sufrimientos, porque ¿de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene que Venezuela no puede tener una vida económica normal. Y esa vida económica normal no la puede tener porque hay las sanciones, porque hay el bloqueo económico y ahora porque hay el absurdo congelamiento de los activos de PDVSA y su transferencia en un acto de piratería internacional inédito. Ni siquiera contra Irán Estados Unidos hizo eso, que es transferir los activos congelados para un supuesto presidente provisional. Eso es un crimen de piratería que no hay... El profesor sabe de eso mucho más que yo. No creo que haya un parangón en la historia de una operación de ese tipo, ¿no? Entonces, eso genera ese lío, esas dificultades económicas de Venezuela. Generan esas dificultades para después ofertar ayuda humanitaria y bajo la bandera de ayuda humanitaria... El verdugo luego se presenta como El Salvador. Claro, preséntanse como El Salvador y presentan el gobierno de Venezuela como un obstáculo a que se resuelvan los problemas del pueblo. Y bajo esa bandera de la ayuda humanitaria se organiza una intervención militar. Es de eso que se trata. Esa es la trampa que está por detrás de esa Esa es la alerta a nivel interno, particularmente que plantea el gobierno, y a nivel internacional distintos voceros. Ahora, con toda rigurosidad, con absoluta seriedad, les quiero preguntar lo siguiente, porque cada que se genera una polémica, un planteamiento sobre una posible intervención militar en Venezuela, quienes nos ven, quienes nos escuchan, se preocuparán demasiado, genera zozobra, por eso lo planteo de la siguiente manera. En caso tal de que, tal como se ha visto por lo que dice el diputado Guaidó, que esta ayuda humanitaria entrará o por Brasil o por Colombia y por una nación caribeña, ¿cómo realmente se percibe si el gobierno no lo va a permitir? ¿Como una provocación? ¿Y esto qué implicaciones tendría? Bueno, el gobierno venezolano y el presidente Maduro ya lo anunció, no va a dejar de entrar la ayuda humanitaria. Para hacer eso, quien lo va a evitar es las Fuerzas Armadas. Porque usted no me puede imponer unas migajas a cuenta para tomarse la foto. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. Él cree que esto es una película de Hollywood. No es una película de Hollywood. Aquí el presidente en Venezuela manda.
Y si él ordena que no entre la ayuda humanitaria, no se va a recibir la ayuda humanitaria. Por eso los ejercicios militares de estos días. Por eso los ejercicios militares, el país tiene dinero. Y como lo dijo el compañero, lo que pasa es que estamos siendo saqueados. Estamos en un acto de piratería que ya lo cometieron en Libia. A Libia se le perdieron 200.000 millones de dólares que estaban en la banca internacional. Y después que mataron al presidente Gaddafi, lo que queda de Libia no ha recibido $1 de esos 200.000 que le congelaron, ni siquiera en ayuda humanitaria. Y el país vive en caos. Eso es lo que quieren hacer aquí. ¿Cómo me va a usted ofrecer eso cuando usted tiene 6 años congelándome activos y sancionando a los países a quienes yo le compro? La misma Colombia, yo creo que puede ser acusada en la presidencia del presidente Santos y del presidente Duque de crímenes de lesa humanidad, porque Venezuela compró para este diciembre, el diciembre anterior, una cantidad importante de pernil para las fiestas navideñas y Colombia no la dejó pasar y se pudrieron los perniles. Ni siquiera se lo dio a la población humilde de Colombia. Les permitieron que se pudriera. Eso es un crimen de lesa humanidad, eso es un genocidio, una forma de genocidio. Porque cuando usted somete por hambre a una población, eso tiene una especificación y como está ocurriendo en Venezuela, Venezuela es suscriptora al Estatuto de Roma. Cualquier soldado norteamericano que entre aquí y viole, se someta o se subsuma su conducta en los tipos penales del Estatuto de Roma, va a ser juzgado, porque aquí hay un ordenamiento jurídico. Nosotros, ningún funcionario público. Pero ellos gozan de impunidad diplomática, profesor. Claro, no, aquí no. Aquí no tienen inmunidad de jurisdicción. En Venezuela la Constitución no le permite a ningún funcionario darle inmunidad de jurisdicción a otro funcionario. Debe ser la única nación en el mundo que no permite no es la impunidad, la inmunidad diplomática, sino que se convierte en una impunidad. Por eso, porque precisamente por eso aquí no tenemos bases militares. Ellos antes de establecer bases militares firman un tratado de inmunidad de jurisdicción. Nosotros nunca hemos firmado ese tipo de eso. Por lo tanto, si los soldados norteamericanos, brasileños, colombianos, de cualquier otro país ingresan a Venezuela, para eso hay un ordenamiento jurídico para sancionarlo. Ellos podrán por la fuerza tratar de imponernos condiciones, pero por la dignidad de este pueblo va a resistir. Claro. Ahora, Breno, desde tu país, desde Brasil, si lo que entendemos es que todo esto se trata de una provocación, ¿cómo crees, producto de la historia de tu país, de las fuerzas militares, incluso yéndonos hasta el fin de la dictadura, que actuaría o participaría la fuerza militar brasileña? Mira, hay que comprender que el actual gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha, es un gobierno absolutamente superditado a la Casa Blanca y superditado a su estrategia geopolítica. Entonces, Brasil en ese momento, el Estado brasileño, es cómplice de esa operación contra la democracia y la soberanía de Venezuela y está bajo las órdenes de Donald Trump. Hay que considerar eso con mucha claridad, ¿no? Para comprendernos en esa compleja situación quién son los enemigos y quién son los amigos de la paz y la democracia. El gobierno brasileño es un enemigo de la paz y la democracia y va a hacer lo que sea ordenado en el sentido de desestabilizar Venezuela, ¿no? Brasil tiene una capacidad militar muy limitada. Brasil tiene un ejército débil, no tiene un ejército en condiciones del rol que Donald Trump imagina en caso, digamos, como una carta de desestabilización de Venezuela. Pero Brasil estará actuando en ese bloque antidemocrático y guerrero, ese bloque belicista en contra de la soberanía de Venezuela. Y con respecto a Colombia, profesor. Yo creo que hay 2 países del Grupo de Lima que tienen que estar mucho más pendientes de las consecuencias de lo que pasa en Venezuela que los demás. Es muy poco probable que lleguen refugiados a Argentina, a Perú, a Ecuador, pero sí van a llegar a Brasil y a Colombia, evidentemente. Y probablemente a las islas del Caribe. Entonces, el conflicto, si hay un conflicto, va a ser un conflicto armado. Yo creo que los Estados Unidos subestiman a la Fuerza Armada venezolana. Piensan que esto va a ser, como dice alguna gente, unos misiles que lanzan, capturan al presidente Maduro y el señor Bolton dice que lo va a mandar para Guantánamo, donde no hay ordenamiento jurídico que beneficie a nadie. Pero
independientemente de que sea el presidente, el pueblo venezolano va a seguir luchando. Esto va a ser una guerra larga si ellos deciden traspasar esa Si deciden, situación. podrán saber cómo comienza, pero jamás no van a su saber desarrollo cómo, ni no, sí cómo van a saber termina. cómo termina, porque eso va a generar un conflicto en toda la parte norte de Sudamérica y probablemente se le va a convertir en un Vietnam, como ocurrió con Vietnam. Cuando hubo conflicto con Vietnam, el conflicto no se circunscribió a Vietnam, fue a Laos, fue a Camboya, fue un conflicto regional, que además va a generar problemas de alimentación, de subsistencia, de servicios públicos en los países circunvecinos. ¿Cómo le responde el presidente Duque a la población colombiana que no tengan comida o que no tengan agua porque él decidió meterse en una guerra en un país que no lo estaba atacando? ¿Cómo se lo explica? Mientras, si en tiempos de paz han habido, entre el año pasado y una cantidad de muertos en líderes sociales y defensores de derechos humanos... Hoy fue asesinado uno. Que él supuestamente está defendiendo aquí. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica el señor Bolsonaro, que ahora yo no sé si fue por eso, ahora vive hospitalizado? Desde la campaña electoral es más el tiempo que está hospitalizado que el tiempo que está en campaña. Lo peligroso es que el vicepresidente es un ex militar también guerrerista. Entonces hay situaciones, y la vicepresidenta de Colombia también es una persona de posición guerrerista, pero no miden las consecuencias. Ellos creen que pueden ser parte del saqueo de la riqueza venezolana. Yo los escucho a ustedes y me pregunto si es que no saben, esto se lo he preguntado también a otros analistas, por cierto, es que no saben leer lo que significa el pueblo venezolano, su lucha, de hecho los chavistas, la revolución bolivariana y además la historia, o no lo quieran entender. No lo quieren leer, no sabría decirle, te lo pregunto. Claro, además de esa ignorancia sobre el proceso político, social y cultural de Venezuela, hay los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Estados Unidos está en eso por el petróleo de Venezuela y está en eso para recuperar o para preservar y recuperar su hegemonía sobre el mundo. Está en eso por la polarización con China y Rusia. Estados Unidos ha decidido recomponer su control sobre Latinoamérica a través de una ofensiva política que ya tiene años y una ofensiva que puede desbordar en una ofensiva militar a través de una guerra de agresión. Hay que decirlo con todas las letras. Cualquier ataque militar a Venezuela es una guerra de agresión. Es una guerra a ser condenada por todos los pueblos y estados que tienen compromiso con la paz, que tienen compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Aunque intenten decir los medios de comunicación de algunas naciones, particularmente de Brasil y de Colombia, que Venezuela está aislado, no, es una guerra si revisamos el contexto mundial, superan mucho más los apoyos a Venezuela que quienes se consideran sus enemigos. Claro, claro, porque eso es una ruptura del derecho internacional, quizás de una forma más grande que en cualquier otro momento después de la Guerra Fría. O sea, Venezuela no ofrece amenaza a la seguridad de ningún país, vecino o no vecino. Venezuela no vive un conflicto militar interno. Venezuela vive la situación de un gobierno electo por el pueblo que garantiza para su pueblo el control del petróleo. Ese es el tema. La guerra tiene eso como objetivo. Venezuela no es un objetivo militar justificable bajo ningún concepto. Se trata de una guerra para poner las enormes riquezas de Venezuela bajo el control de la Casa Blanca. Eso es una guerra injustificable bajo cualquier concepto, repito. Claro, estamos a punto de despedir, pero no quiero dejar de preguntarles acerca del diálogo que promueve el Grupo de Contacto. Algunas naciones de Europa, particularmente en América Latina, Uruguay y México. Próximamente habrá una reunión, previamente hay una serie de encuentros. El diputado Guaidó dice que no hay ningún tipo de diálogo. Evidentemente la Casa Blanca sabemos que no lo hará. ¿Qué perspectivas entonces le ven ustedes a este diálogo en el que el gobierno de Venezuela dice, por supuesto, que allí estaremos si es el camino real para el pueblo venezolano? Creo que Venezuela va a realizar todas las estrategias necesarias para demostrar que no es el agresor. Va a caminar todos los pasos y se va a reunir hasta con el diablo si necesita para evitar una guerra. Pero no lo va a rehuir. Venezuela, somos orgullosos del pasado que tenemos. La mitad de la población indígena de este país desapareció ante la conquista española. Y el mar se llama Caribe como un reconocimiento de los españoles a nuestros indígenas del Cari, sur de Anzoátegui. Después, en la guerra de independencia, perdimos la mitad de nuestra población para independizar Venezuela y los países bolivarianos.
Y no va a ser unas personas que reconocen a un señor que se autoproclama de otros países quienes nos van a quitar la independencia. Este país va a resistir. Yo confío, pues esa sangre caribe y esa sangre de patriotas está en nuestra sangre. Vamos a caminar todo, pero vamos a defender con todo. Breno, ¿qué opinas acerca de este diálogo que desde América Latina, reitero, convocan México y Uruguay? Mira, el presidente Nicolás Maduro ha dejado claro esa y muchas otras veces su disposición al diálogo. Quien siempre se retiró del diálogo, incluso muchas veces de una forma farsesca, como fue el diálogo en República Dominicana, fue la oposición. Quien no acepta el diálogo es la derecha y sus dueños que están en la Casa Blanca. Quien ha dicho que se acabó el tiempo de las conversaciones, o sea, llegó el tiempo de la guerra, es Bolton y es Trump. O sea, yo creo que el presidente Nicolás Maduro acepta todos los acenos por la paz, todos los espacios por la paz, y ha dicho muchas veces, si hay diálogo, todos los temas están sobre la mesa, estamos dispuestos a discutir en democracia y soberanía todas las cuestiones. Entonces creo que el presidente Maduro tiene un discurso muy claro. Hay un sector importante de la comunidad internacional, en ese momento liderado por México y Uruguay, que están dispuestos a facilitar un diálogo. ¿Qué significa facilitar un diálogo? Bueno, presionar a los golpistas y presionar a Estados Unidos y sus aliados más cercanos de que hay que conversar y que no se puede romper el derecho internacional para resolver la crisis venezolana. Entonces, yo creo que tiene el presidente Maduro una posición muy correcta, muy amplia, muy pacífica en relación a ese tema, al revés de sus enemigos que desean el golpe y que quizás deseen la guerra. Muchas gracias, Breno, por ese análisis. Yo que agradezco. Un placer y muy buena noche, profesor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ambos.